La conversación con Santiago Escalante no deja indiferente a nadie. Personaje hecho a sí mismo en la factoría de la vida, destaca por no tener pelos en la lengua. Este internacional chipionero tiene un amplio bagaje como director, guionista teatral y cinematográfico, no reconocido aún en su propio pueblo. Artista en estado puro, la historia personal y profesional de Escalante no se podría escribir hoy sin la presencia de su compañero Ramón Rivero, personaje entrañable al que debe gran parte de lo que es hoy. Santiago Escalante, bienvenido a casa. Hombre, desde luego venir a casa es una alegría siempre, ¿no? Y además, como vengo poco, pues la verdad es que estoy doblemente contento, ¿no? Y además, sobre todo venir a mostrar mi trabajo, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? El llamarse Santiago Escalante, ¿qué motivación tiene? Bueno, tú lo dices por lo de Santiago Ramos, ¿no? Claro. Sí, bueno, pues eso viene porque hay un actor que se llama Santiago Ramos y yo llegué a Barcelona, la primera vez que yo hice un espectáculo se llama Paraíso Cerrado. Yo llegué a Barcelona y evidentemente me llamaba Santiago Ramos, como me llamo. Pero el actor se llamaba Santiago Ramos también, un actor muy conocido. Entonces, de ese teatro, que era el Teatro Villarroel de Barcelona, y me dijo, mira, es que no hay que cambiarte el nombre del cartel porque la gente se va a confundir y va a pensar que vienes a ver a Santiago Ramos, tal cuanto. Le digo, y me voy a tener que cambiar yo por el nombre por este hijo de puta. Y me dijo, es mi marido. Era el marido de ella. Y justamente ahí me puse es el segundo apellido de mi padre. Ajá. ¿Entiendes? Pues no pude poner el primero, me puse el segundo de mi padre. Vamos. Aclarado está. Antes de todo eso, ¿se imaginaba usted que iba a estar... No me hable de usted, por Dios, porque me voy ahora mismo. Gracias. ¿Te imaginabas cuando eras niño que ibas a estar metido en esta vorágine de los artistas, del arte, de la representación teatral, del guión cinematográfico, del cine? Yo ya en numeritos gordos estuve montado, desde niño ya estuve metido en números muy gordos, porque yo... Cuénteme. Hombre, imagínese usted, yo con 16 o 17 años era el secretario personal del alcalde de Chipiona, imagínate si hay que tener valor para eso, ¿no? Y yo recuerdo incluso que con esa edad, incluso escribí algún de estas cosas, ¿cómo se llama lo que es los políticos? Discurso político. Algún discurso a Miguel. Miguel es una persona más que no solamente le tengo mucho cariño a él, a su mujer y a sus hijos, porque no obstante con María José, por ejemplo, me uní una amistad de hace muchísimos años, pero que yo desde chiquitito ya andaba metido yo en unos fusiones que no eran normales. Y siendo secretario personal del alcalde, ¿cómo lo vivía? Bueno, la verdad es que yo lo que peor llevaba era las peleas que tenía con Quirós, por ejemplo, porque Quirós era el fontanero, llevaba toda la parte de la fontanería de la empresa, y entonces Miguel se cabreaba mucho porque supuestamente uno era de izquierda y el otro, claro, era muy de derecha. Y entonces tenían unas broncas tremendas. Entonces yo lo peor que llevaba a la oficina era cuando se reunían los dos a pelearse, vamos. Por lo demás no... Bueno, él tenía un carácter muy especial, teníamos nuestras discusiones, pero no le hacía el menor caso. Hombre, de pronto un día me peleaba, me iba a mi casa, me volvía a Mayer y iba a buscarme, porque me necesitaba, evidentemente. ¿Y cómo te planteas cuando te dice, tienes que hacer un discurso o darme un discurso político, como te lo planteaste? Yo creo que en esa edad yo con esa edad no tenía evidentemente sensación de estar haciendo nada para importante, ¿no? Entonces, pues yo creo que en ese momento era desde la ignorancia, pues escribí una cosa tan absurda como qué bonita Chipiona, pero qué bonita la voy a poner yo, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, evidentemente, sigo haciendo discursos políticos, ¿no? Porque todo espectáculo teatral es un discurso y mis espectáculos están llenos de carga social. Yo creo que de alguna forma, y eso es importantísimo, el entretenimiento no debe de estar vacío de contenidos, ¿no? Y yo creo que mis espectáculos, si una cosa tienen, es que son grandes retratos sociales, ¿no? Y eso me gusta. ¿Cuándo decides que Chipiona se te ha quedado pequeño y dices, bueno, me tengo que abrir camino en otros andurriales, en otras actividades que no sean las de ser secretario de ningún alcalde ni trabajar en oficina? No, yo decidí que... Yo creo que Chipiona en realidad me escupió un poco a mí en el sentido de que, bueno, yo siendo homosexual, evidentemente, no es lo mismo ser heterosexual que ser homosexual. Ser homosexual en aquel tiempo, yo tengo 46 años, entonces ser homosexual hace muchos años era un problema y era bastante complicado, ¿no? Yo creo que eso fue una de las cosas fundamentales del por qué yo salí de aquí, ¿sabes? A partir de ahí luego, tú sabes que empecé a hacer cosas con Vittorio Luchino, cuando Vittorio Luchino hacía ropa con cosas de hombre, ¿no? Empecé a hacer cosas y
perdidas un poco, hice una obra de teatro en un sitio, y todo demás vino seguido. Yo creo que en la vida las cosas vienen solas, ¿no? Yo creo que a cada uno le llegan las cosas, incluso en su momento. Por ejemplo, a mí me ha llegado el éxito gordo, por llamarlo de alguna manera, que a mí la palabra éxito me parece una estafa, entre otras cosas. Creo que mi mejor momento artístico es ahora, ¿no? Y mira que he tenido momentos buenos, pero curiosamente ahora, dentro de la serenidad que tengo ahora con la edad y tal, pues la verdad me ha venido un momento bastante bueno y que lo estoy aprovechando muy bien, ¿no? Porque, hombre, evidentemente, hacer una obra de teatro o escribir una obra de teatro como estoy escribiendo la próxima, que se estrena en octubre del año que viene y que tenga firmado ciudades como Los Ángeles, Miami o Nueva York o Washington, y que tenga Brasil y Argentina, o sea, es interesante, ¿no? Creo que mi teatro ahora mismo se ha convertido en un referente del teatro español a nivel internacional, ¿no? Y de eso sí estoy muy orgulloso. Y además de camino estoy abriéndole las puertas a otros grupos que pueden venir detrás de teatro español, que por ejemplo en Miami no habían estado nunca, ¿no? Y ahora de mi mano pues están entrando bien, ¿no? Sí, sí. En alguna entrevista has dicho que, bueno, en tus inicios encontraste bastante refugio en la vecina ciudad de Sanlúcar de Barrameda, donde había un ambiente más liberal, más democrático, por decirlo de alguna forma, en el sentido de poder explayarte más como tú eres, sí, y sin que nadie pues te mirase de forma extraña. Sí. Y de paso ahí también fue el sitio donde conociste a tu compañero Ramón Rivero. Sí. Yo, uniéndolo de antes, la huida hacia un sitio donde la gente me conociera menos, quizás, ¿no? Y de alguna forma esconderte, porque en realidad uno se va, cuando pasan este tipo de cosas, no sale a lucirse, sale a esconderse, ¿no? Yo en realidad me fui a Sanlúcar por refugiarme un poco pues, de mi comportamiento normal, de mi forma de vivir a diario, que no estaba bien vista en aquel momento. Y entonces, pues allí tuve la suerte de conocer, bueno, yo desde que soy muy joven, yo conocí, por ejemplo, a Alejandro Sanz, lo conozco desde mucho antes que él sacara su primer LP, ¿no? Hoy en día somos dos grandes amigos. Pero ahí conocí también a Ramón. O sea, yo conocí a Ramón Rivero en la boda en la boda del hijo de la duquesa Medina Sidonia, en la boda del conde de Niebla. Pero ahí estaba con mis amigos, ahí estaba Nacho Cano, ahí estaba... Yo ya con 20 años tenía un círculo de amistades muy importante, ¿no? Y que conservo. Conozco gente artistas, más dentro del mundo de la música que incluso que dentro del mundo del teatro, que tengo pocos amigos. Pero dentro del mundo de la música, por ejemplo, tengo muchos, ¿no? Y entonces, yo creo que a partir de ahí, de ese núcleo de Sanlúcar, que en aquel momento era una ciudad que tenía mucho movimiento artístico, bueno, pues a partir de ahí fue cuando yo enganché un poco la historia. Ramón y yo nos caímos muy bien desde el principio. Yo le di una idea, tomando una copa una noche en el Luato, cuando la discoteca Luato, le di una idea para montar aquel espectáculo primero que yo monté, y él me dijo, Santi, 20 y luego pues eso se convirtió en una relación que tú sabes que es muy larga, son 26 años. Somos ya, no somos pareja, somos hermanos, vecinos, padre, madre. Ramón es el hermano que nunca he tenido. Es decir, Ramón para mí significa mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, si a Ramón le pasara algo, creo que yo inmediatamente dejaría de existir, pero no porque me matara, sino porque creo que mi cabeza no quedaría en condiciones para seguir haciendo este tipo de cosas que hago ahora, por ejemplo, ¿no? En esa época, cuando inicia esa relación laboral y sentimental con Ramón, ¿cómo lo ve la gente? No, en Sanlúcar, sinceramente, la cosa era mucho más, había mucho más permisividad. De entrada, en Sanlúcar, para hablarnos así en plan gracioso, en Sanlúcar había un mariconeo bastante importante y considerable en aquella época. Antonio Gala venía mucho, yo recuerdo mucho, había un puticlub de hombres allí, que es una cosa increíble. Que se llamaba la Casa de la Faraona, creo. La Casa de la Faraona. Y entonces viajaban gente muy famosa a recibir los servicios sexuales de esos bellísimos niños de Sanlúcar que estaban allí. Yo evidentemente con esa edad no necesitaba pagar favores sexuales, pero ten por cuenta que yo inmediatamente, ese primer espectáculo, me marcho a Granada, o sea que yo prácticamente en Sanlúcar salto a Granada y de Granada inmediatamente ya empiezan a rodar las cosas, ¿sabes? O sea que llego a cuenta que yo cumplo, este año se cumplen mis 25 años de carrera teatral, ¿no?
¿El primer espectáculo cómo se llamaba? Se llama Paraíso Cerrado, aquello fue un descalabro horroroso. ¿Lo escribiste tú? No, lo escribió un hombre que escribió muy mal y lo dirigió otro que dirigía peor. Entonces, aquello era un desastre sin precedentes, o sea, un desastre, o sea, la palabra desastre, vamos, el huracán Mitch hizo menos daño que aquel espectáculo al teatro andaluz, vamos. Bueno, cuando las cosas salen mal, yo creo que es reconocerlo, ¿no? Y aquello era un desastre, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo fue el camino de Santiago Escalante? Bueno, pues empecé a escribir cosas, empecé a adaptar cosas. Tú sabes, yo hice adaptaciones, por ejemplo, de novelas como las de Eduardo Mendicuti, que Una mano no se lo tiene cualquiera. Ese fue uno de mis grandes primeros éxitos, la adaptación de esa novela al teatro. Y luego, es que, ¿sabes qué? Es lo que te decía, Juan, que como las cosas vienen rodadas, he tenido evidentemente momentos en que he mirado la nevera y he dicho, Dios mío, por Dios, que no tengo ni los espaguetis a mano, porque no había. Pero que luego viene todo rodado. Yo creo que la vida viene un poco... La vida te da y te quita cosas, ¿no? Y la cuestión es entrar en el círculo y ya una vez ahí, ¿no? la vida incluso a veces que te quita las ganas de vivir, ¿sabes? Pero, en ese caso yo soy un tío, tú sabes que yo siempre he sido un tío muy valiente, Juan, y me he enfrentado... Muy atrevido. Me he enfrentado... Yo recuerdo un día que cuando yo era muy joven, estaba yo trabajando para Miguel Valdellaer, él era alcalde de Chipiona, y me detuvo la Guardia Civil. Precisamente por... Yo estaba con un chico en la banda de la playa y me detuvo un guardia civil. Y para mí aquello fue una cosa muy rara, porque yo dije, bueno, ¿por qué coño me detienen a mí? Me meten aquí en un trullo, que yo esto no sé yo... Con dos gitanitos que había aquí, que no sé qué habían hecho los chavales, pero que estaban los dos llorando. Yo dije, pues yo no pienso llorar ni muerto. Entonces, había dos hombres muy machos, llorando, como dos Marías, y yo, que era supuestamente muy poco macho, pues diciéndole unos insultos a aquella gente horrorosos. Entonces digo, ¡que venga el alcalde ahora mismo! Y el pobre de Miguel pues lo metí en ese follón. Bueno, y con Ramón Rivero, ¿cuándo empiezas ya ese matrimonio profesional ya a trabajar los dos juntos? ¿Con qué? Eso empieza desde el primer peñazo aquel que te conté, el éxito tremendo, aquello fue un fracaso pero subrayado. Después de ahí, nosotros nunca dejamos de colaborar juntos. Bueno, evidentemente, por ejemplo, ahora Ramón, no sé si he visto la película Camarón. No. Bueno, que pues Ramón interpreta... es Manolo Caracol en la película Camarón, o cuando he hecho cine sin estar Ramón delante. Por ejemplo, ahora me ha contratado una compañía canadiense para dirigir un espectáculo. Entonces, nos separamos más de lo que queremos a veces, ¿no? Pero nuestra colaboración... Yo escribo para Ramón, quiero decirte, yo no suelo escribir... Las obras están pensadas para él, para que sea interpretadas por él. Yo escribo teatro, cuando escribo teatro para Ramón. Entre otras cosas, porque el teatro a los autores no nos deja mucho dinero. Ahora a mí así, como autor sí me está dejando mucho, porque por ejemplo, con este espectáculo, que es un espectáculo de éxito, pues evidentemente pues te llegan a mí unos dineritos muy curiosos. Pero bueno, cuando se gana dinero son con los cachés que uno cobra, ¿no? Pero bueno, escribir cine sí deja mucho dinero, escribir novela no deja un duros, dependiendo de si escribes un bestseller, evidentemente que sí, ¿no? Pero, aunque por cierto ahora estoy liado con una novela que seguramente se publicará en el año que viene. Pero yo creo que es lo que te digo, todo viene una cosa detrás de otra, ¿no? Y la literatura, por ejemplo, la literatura teatral no tiene nada que ver con la cinematográfica, claro. ni porque en el teatro tú sabes que lo importante Son es lo que se cuenta, distintos. y en el cine lo importante es lo que se ve, mientras menos se hable mejor, ¿entiendes? Por eso Muerte en Venecia es una joya, ¿no? Tiene dos frases, pero tiene una belleza plástica impresionante, ¿no? Luego también otra cuestión importante es a la hora de hacer los guiones teatrales, cómo te inspira, en qué situaciones te fijas, piensas en el público que lo va a recibir, No. ¿De qué forma creas? ¿Cómo es tu creación? Yo pienso sinceramente, yo hago lo que me gusta a mí, Juan, te lo digo sinceramente, yo hago lo que me gusta a mí, ¿no? Por eso me trae también muchos problemas a veces las producciones, ¿no? Porque evidentemente cuando yo llegué a la Junta de Andalucía y al Ministerio y le dije, mira, voy a hacer un espectáculo donde una maricona tremenda entra en una iglesia con una virgen negra y un niño blanco y empieza a decir improperio, me dijeron, eso aquí no lo vas a hacer. Entonces, evidentemente, con el paso del tiempo eso se fue convirtiendo, luego ha habido una ley muy importante, que este espectáculo, por cierto, le vino muy bien al Partido Socialista porque ellos produjeron este espectáculo, ¿no?
Y más, bueno, una cosa de mi vida privada, pero que no me importa contarla aquí. Antes de ayer estuve con Manolo Chávez en su despacho, ¿no? Estuvimos hablando justamente de esta historia, ¿no? Y porque Manolo está muy interesado y quiere apoyar personalmente el espectáculo nuevo que es sobre la memoria histórica, y que de una vez por todas los muertos de la guerra civil no sean solo los de derecha, sino que los de izquierda también tengan su nombre en las lápidas, ¿no? Y claro, cuando tú llegas con una propuesta de ese tipo, con Mariquita, la Virgen Negra, no sé cuánto, es que por la gente como que se te asusta, ¿no? Y tú sí, yo pienso poco en que me den dinero, porque lo normal en un proyecto de ese tipo es que te digan, no, aquí no, llama a otra puerta, ¿comprendes? Entonces, yo recuerdo que hay una caja, no voy a decir el nombre porque no me gusta tampoco, un banco que suele dar dinero para proyectos culturales, que me dijo que ellos eran de derechas y no daban dinero por un espectáculo tan... Vamos, la palabra que dijeron por un espectáculo tan irreverente y tan gay. Te lo juro. No sería una caja que preside un cura, ¿no? No, el tío era bastante desagradable. Yo simplemente le dije que me parecía muy bien que nos diera dinero por un espectáculo tan irreverente y tan gay, pero le dije, pero de verdaderamente, yo pensé que tú eras maricón porque te vi cara de mariquita, vamos. Entonces el hombre se me quedó mirando y me invitó a que me fuera de su despacho con mucha amabilidad. Vamos, que te echó. No, pero con mucha amabilidad, porque sabía que después de haberle dicho yo eso, encima le podía pegar 4 pares de hostia, vamos. Este espectáculo, esta obra teatral, Madre Amadísima, bueno, cabe hacer la pregunta, no sé si capciosa, del paralelismo que puede existir entre esa Virgen Negra con el Niño Blanco y nuestra Virgen de Regla en Chipiona. No, yo creo que el paralelismo que tiene, evidentemente, yo creo que quizás de los espectáculos míos es el que más tiene que ver conmigo, ¿sabes? Por lo tanto, es un espectáculo muy chipionero. También me parece que hay recortes por ahí de periódicos en los que yo hablo, incluso, porque yo cuando voy a Miami o Nueva York hablo mucho de Chipiona. Y sí suelo comentar ese tipo de cosas, ¿no? Y me preguntan mucho por lo de la Virgen de Regla. Y sí es cierto que evidentemente lo único que tiene que ver es que soy de aquí. Y de alguna manera yo recuerdo mucho mis cosas. Entre las personas que recuerdo, pues está, porque para mí es una persona, aunque esté ahí, es la Virgen, aunque yo no tengo nada que ver con la religión católica ni la practico, ¿no? Pero es una figura que creo que es muy respetable y es muy a respetar, ¿no? Y que hay mucha gente que la quiere, ¿no? Y eso para mí es muy respetuoso, ¿no? Y ahora en Miami, en una de estas últimas veces que estuve, coincidí con la misa que le dieron a Rocío en South Beach. Y bueno, allí tengo amigos, en Miami tengo amigos eran muy amigos de él también, ¿no? Emilio y Gloria Estefan, que son también amigos comunes, y que ellos llegaron muy sencillo, porque la iglesia, esto es divertidísimo, la iglesia tenía por delante tiene para aparcar coches y por detrás a los canales estos, y ellos venían en un pedazo de yate para la misa, que yo me quedé flipado. Digo, mira qué sencillito llegáis los dos, con un cuerpo de criados, ellos venían a misa en el yate, que es fantástico. Y me emocionó mucho porque no pude estar aquí cuando Rocío murió. Yo estaba en Brasil en aquel momento. Y sinceramente yo la muerte de Rocío, Ramón y yo la sentimos mucho. Tú sabes que yo le escribí un espectáculo a ella una vez, que Ortega Cano no quiso que se llevara a cabo porque era sobre un torero que moría y tal. Era sobre Ignacio Sánchez Mejía. Pues tendría que ser precioso porque es una historia bastante interesante. Ella era la argentinita en el espectáculo, bueno. Ella estaba enamorada, pero él no la dejó. Y en la misa, cuando nos abrazamos, estaba Emilio Estefan, él, Gloria y yo, estábamos los 4, y le digo, hay que ver lo del espectáculo. Me he acordado y dice, hay que ver, Santi, la pena que tengo haberle prohibido yo que ella no hiciera aquello, ¿no? Porque una cosa que sí me molestó mucho siempre de la carrera de Rocío Jurado es lo mal que estuvo siempre llevada por Amador. Rocío tiene que haber hecho cosas muchísimo más elegantes y mucho más cultas que las que hizo. Y Amador no llevó nunca bien la carrera de su hermano. Espero que lleve mejor la de su hija. Aunque creo que con el productor que ha buscado, el tal Miguel Ángel Arena Capi, me parece que va a tener poca fortuna, pero bueno, porque es uno de los seres más despreciables que he conocido en mi vida. Bueno, él fue el productor de Alejandro Sanz, lo conozco desde hace muchísimos años. Ese es una de las personas que yo he echado muy poca gente de mi casa, Es una de las personas que yo he echado de mi casa y además que yo no lo he echado yo personalmente, sino que le he dicho a un amigo mío, échalo a patada antes de que yo mate al marico, ¿sabes? Porque es que es un personaje absolutamente impresentable. Yo recuerdo cuando este último disco que produjo a Manuel Carrasco, al chiquito este de Operación Triunfo, me llamó Manuel Carrasco y me dice, Santi, mira, ¿este hombre de qué va?
Y yo le digo, yo te digo simplemente que tengas cuidado. Dice, es que yo me estoy empezando a asustar. Digo, pues tú no te asustes, maricón, tú grabas el disco, y te vas cogiendo la huerva y lo que tienes que hacer, no te asustes ahora porque... Y yo estoy convencido de que le hizo la vida imposible a Manuel. Tanto, que Manolo le cuesta mucho trabajo levantar cabeza después de ese primer disco que grabó, ¿no? ¿No han dicho nunca que no tiene usted ningún pelo en la lengua? Sí. La verdad es que sí me lo han dicho, pero como me ha dado igual... Retomando el tema que estábamos hablando antes, hablando de nivel espiritual, ¿tú en ese aspecto cómo funciona? ¿Eres ateo o crees en otra religión que no sea la católica? No, yo me intereso mucho, hombre, yo creo que evidentemente lo que más coraje me da de las religiones es que tengan tanta que ver con las guerras, ¿no? Eso, porque Eso de mezclar... ¿qué de guerra traen las religiones? Y cosas, fíjate, cosas más contradictorias, ¿no? Pero sí me interesa mucho, por ejemplo, muchas cosas del budismo, ¿no? He tenido la oportunidad de estar en lugares como Bali o como la India. Y sí me interesa mucho el budismo, me interesa mucho... en realidad me interesan todas las religiones, todas, ¿no? La árabe, yo me recuerdo cuando estuve en Marruecos, todo, como los árabes llevan su religión, me parece una cosa extremista, evidentemente, y un poco de locura, ¿no? Pero bueno, yo cuando estoy en Marruecos, que por cierto yo soy muy amigo de Mohamed Ben Aissa, que es el ministro de Asuntos Exteriores, y cuando estoy en Marruecos, evidentemente, yo me hago como marroquí. Yo cuando estoy en Marruecos, yo cuando voy a los sitios soy muy respetuoso con las religiones de los sitios, con las comidas. Y te vestirás y todo como marroquí. Yo recuerdo que fuimos hace 2 años, me llevé a Boris Izaguirre, oye, esto fue de viaje total. Me llevé al Boris Izaguirre, que somos amigos hace mucho tiempo, me lo llevé de vacaciones a Asila, que es un pueblecito que está ahí, del cual, por cierto, Mohamed Ben Aissa también es alcalde, porque la parte de ministro es alcalde. A mí, la democracia de allí es bastante extraña, bastante rarita. ¿Sí? Tú puedes ser ministro y alcalde de varios pueblos y me llevé al Boris Izaguirre allí. Entonces yo, normalmente cuando llego a Marruecos, pues siempre me pongo mis chilabas, esa comodidad de la ropa árabe me gusta. Mira, yo cuando vi al Boris Izaguirre, pues tú sabes que a los marroquíes las chilabas le quedan muy masculinas. Ellos van con esos faldones y tal, y van muy masculinos. Bueno, cuando yo vi al Boris Aguirre con la chilaba puesta, mira, era Greta Garbo, el marido. Yo me quedé alucinado, lo malo que, bueno, le quedaba la chilaba como una señora, vamos. O sea, la diferencia que hay y lo que yo me reí con ese hombre en Marruecos. Porque claro, tener una pluma exagerada en España, hoy en día no pasa nada, ¿no? Pero tener la pluma que tiene el Boris por el centro de Tánger, eso es un problema gravísimo. ¿Qué le decían? De todo menos bonita. Lo que pasa es que allí la gente ve mucho la televisión española y entonces lo conoce todo el mundo, claro, la gente, ¡oh, Boris! Y él, por Dios. O sea, la gente allí, el Real Madrid, en Marruecos, el Real Madrid es el equipo nacional, ¿no? Y el Boris también es la mariquita nacional, porque lo ven en la televisión, ¿no? Retomando lo de antes de Madre Amadísima, en una de tus declaraciones, diste en el clavo porque, claro, ha habido pues quejas a lo mejor del sector capilla, sector capillita. Sí. No, yo lo puse y me dio mucha caña, ¿eh? Y entonces, claro, el representar en una obra de teatro ese tema de vírgenes, y decías con buen criterio que en muchas ocasiones ese teatro está en la calle en muchas procesiones, ¿no? Sí. Hombre, yo creo incluso que a mí, por cierto, es una parafernalia que me gusta mucho. Las procesiones son un pasacalle. Fíjate, yo creo que en Andalucía, fíjate que te digo más, en Andalucía no hay teatro de pasacalle, porque es imposible mejorar el paso de la Macarena. Eso es imposible superarlo. Quiero decirte, a mí como estética y como teatro de calle, porque no sé, yo lo digo por ahí también en una entrevista, yo me dedico a hacer teatro de sala y ellos se dedican a hacer teatro de calle, así que no hablen tanto, porque eso es teatro, ¿entiendes? Bueno, una de las cosas que la Biblia recalcó Dios en su momento a Moisés fue que no se adoraran estatuas ni maderas de barro, ¿no? Y yo lo veo como lo que es un bellísimo espectáculo, esa música, esa parafernalia. A mí me parece un espectáculo artístico impresionante, de verdad. Yo creo que de los espectáculos más bonitos que hay, ¿eh? También dice que si la existencia de los mariquitas no saldría en ni una procesión. Hombre, evidentemente, tú imagínate un heterosexual que no tenga gusto de ningún tipo vistiendo una virgen, pues esta mujer puede salir a la calle de una muy mala manera. Yo creo que los homosexuales siempre han estado en la iglesia, siempre han estado en ese tipo de sitios, como han estado haciendo siempre moda,
y cómo han estado haciendo modo incluso para los hombres, ¿no? Yo creo que si nos ponemos a mirar casi todo lo que tenemos encima, seguramente lo ha hecho un maricón, desde los zapatos hasta... Sí, esto es así, ¿no? Y bueno, para eso están. ¿Tú te das cuenta? Yo no he visto a un homosexual, no he visto a un homosexual que pase hambre, que esté en el paro. El que no está fregando suelo, está trabajando para Armani. A partir de por ahí en medio, no hay un homosexual que no se busque la vida, ¿sabes? Y eso me gusta de ellos. Congratula Me gusta de ellos con mí mismo. En el tema del teatro, el hecho de hacer representaciones con pocos personajes obedece a lo mejor lo que tú decías antes, de que como la obra va dirigida a Ramón Rivero, pero quizá también a criterios a lo mejor económicos o de escena. ¿Cómo circulas por ahí? No, antes sí pertenecía al puro terreno económico, ¿no? Ahora no, sinceramente, lo mismo que te hablo de crear una cosa, a mí las cosas me van muy bien y económicamente también me va muy bien, para que te voy a engañar, ¿no? Y bueno, pues yo ahora mismo podría hacer lo que quisiera. Sinceramente, ahora mismo me puedo permitir el lujo de hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y porque estoy muy protegido también en el sentido porque el público evidentemente me ha dado mi sitio y la crítica me ha dado mi sitio, entonces yo ahora puedo hacer lo que quiera. De entrada, el próximo espectáculo se llama El Imperio del Olvido, que va sobre Alzheimer, son 3 actores en escena, ¿no? Pero luego va a llevar un equipo, un espectáculo de gran formato, y va a llevar un equipo de proyecciones muy importante y donde va a haber mucho dinero metido, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la intimidad que da un monólogo. En este caso, Mi Madre Malísima lo podría haber hecho con mucho más dinero, haber hecho una cosa mucho más. Pero lo que quería hacer es lo que he hecho, ¿no? Yo creo que el dinero te puede servir para adornarlo mejor, para adornarlo peor, pero a la hora de la verdad lo que quería era un teatro de texto con un actor que supiera decir lo que yo escribí, ¿no? Y nada más, ¿no? Retomando el tema del guión cinematográfico, me interesa bastante saber de qué forma lo escribes y sobre todo que nos cuentes un poco esa relación con Andrés Vicente Gómez, con Jaime Chávarri, es decir, personajes bastante importantes dentro de la cinematografía española. Bueno, mi relación con Jaime Chávarri vino porque yo escribí con él 3 guiones. Yo con Jaime escribí Costus, que fue un documental muy bonito que hizo él por los pintores gaditanos, que luego se hizo una película que no se llegó a rodar, pero yo hice el guión con él. Luego me fui a Argentina con él, hice... es que aquí se llamó de una manera que se llamó... Doble o Nada se llamó allí. Esta es sobre Gardel, una película muy bonita sobre Gardel, era un musical. Yo no me acuerdo cómo se llama aquí, que Ramón Rivero era también uno de los personajes. Y la hicimos toda entera, la rodamos toda entera en Argentina, ¿no? Y a partir de ahí Jaime y yo somos muy amigos. Más que trabajar juntos, somos muy amigos. El otro día, por ejemplo, estuvo viendo una de las funciones de Mi Madre Malísima, se desplazó desde Madrid expresamente para venir a verme y me propuso ya que colabore en su próxima película en el guión, ¿no? Como lo he hecho en otras ocasiones. Y con Andrés Vicente Gómez es un productor, Y con los productores hay que tener la relación que se tiene con los productores, Es simplemente, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto dinero me vas a dar? La relación económica. Nada más. No. Lo demás con los productores, sí, yo voy a comer con él, él puso mucho dinero para La Duquesa Roja, me parece que cada kilo costó 600 millones de pesos, una barbaridad, pero que la relación con los productores debe de ser bastante... distante. Sí. No, profesional. A ellos no les interesa el trabajo artístico, solamente les interesa el dinero que eso vaya a dar, ¿sabes? Ese tipo de personas no suele interesarme mucho. Por cierto, ¿cómo es el personaje de la Duquesa Roja? En verdad. Ella es una hija de la gran puta, vamos. Ella es una señora que tiene un carácter muy especial. Yo digo lo que dije gran puta con todo el año del mundo porque ya lo sabes. Pero es una mujer que Ramón, por ejemplo, la quiere con locura. Ramón vivió allí mucho tiempo, en el palacio. Y yo creo que Ramón tiene una pena muy grande, y es que ahora no se habla con ella, porque Ramón quiere mucho a Luisa Isabel. Muchísimo, Ramón la quiere muchísimo, porque Luisa Isabel además en su momento hizo mucho por Ramón. Y yo es una persona a la que aprecio. ¿Y qué ha ocurrido para que...? Hombre, cuando hicimos la película a ella me parece que no le gustó mucho el tratamiento. Pero Luisa Isabel es una persona espléndida. Y sobre todo ha hecho mucho por lo que tiene Luisa Isabel. El trabajo que ha hecho Luisa Isabel ahí dentro en el archivo, eso no se puede pagar con dinero ni con agradecimientos de ningún tipo, ¿no? Es increíble. Y lo que le ha costado, porque Luisa Isabel no se ha casado nunca con ningún político, Y
tengo una vida de la pobre también que... me gustaría que, yo no sé cómo le va ahora mismo, pero que sea ella y la persona con la que vive, que sean los más felices del mundo. Todo este trabajo que habéis desarrollado, tanto tú como Ramón Rivera, a lo largo de 26 años, si no hubiese existido un sistema democrático, ¿se hubiera podido hacer? Hombre, era el teatro que se hacía, el teatro combativo que se hacía antes, estando Franco vivo, evidentemente era muy interesante también, era muy interesante. Porque estaba el doble sentido, era jugar con el doble sentido, ¿no? Era un teatro muy muy bonito, ¿no? Era el teatro independiente, de donde viene Ramón, ¿no? Yo menos, porque a mí cuando Franco murió me cogió con Miguelín. Con Miguelín, que bueno, que al poco tiempo pues ya fueron las elecciones y ya Miguelín fue el primer alcalde democrático, ¿no? Y ¿cuál era la pregunta? Que si ese tipo de teatro, de guiones cinematográficos, Sí. de colaboraciones literarias, se hubiese podido o Sí. no hacer en un sistema no Sí, democrático. perdona, es que yo es que tengo una vida muy mala. Es que estuvimos en San Roque, antes de ayer en Olvera, y todo esto venimos con una gira de esta que yo no sé ya cómo vamos a terminar. Viajas más que Willy Fox. Que viaja más. Willy Fox no viajo nada para lo que estoy viajando yo. Y yo creo que bueno, yo creo un poco unido con el comentario anterior, sí, que son cosas que bueno, que van unidas una con la otra. Claro. La verdad es que, ¿usted cómo ha encontrado Chipiona? Hombre, uniendo con la pregunta anterior de Franco y del paso del tiempo y de lo bonito que era hacer teatro cuando Franco no estaba vivo, por lo que era de esto y lo que puede hacer ahora, yo encuentro Chipiona muy bonita. Encuentro a la gente muy descontenta, y eso me preocupa. Me preocupa bastante. La gente está muy descontenta con la clase política, y eso solamente se puede arreglar de una forma. En mayo hay unas elecciones municipales, y si la gente está descontenta con el alcalde que hay ahora mismo, con el equipo de gobierno que hay ahora mismo, lo único que tiene que hacer es ir a votar. Pero evidentemente yo creo que Lola Moreno lió, no tengo ni idea porque tampoco estoy muy bien informado, creo que ella lió su numerito en su momento, que se formó la que se formó. Este hombre lleva poco tiempo, ¿no? El alcalde nuevo lleva poco tiempo. No sé los chiponeros qué oportunidades le vais a dar, si le vais a dar más oportunidades, le vais a dar menos, pero hay una cosa que está clara, Juan. En mayo hay unas elecciones y los pueblos en democracia deciden lo que quieren y reciben lo que se merecen, ¿comprendes? ¿Eso encierra mucho? Todo. Pero que es así, quiero decirte. ¿El pueblo de Chipiona se ha estado equivocando a lo largo de estos años con sus políticos que ha ido eligiendo? Hombre, la mesa que me la cargo. Aquí todo es mentira menos la entrevista. Que luego viene el niño del decorado y lo he visto con un poquito agresivo. Sí. Que ¿cuál era la pregunta? Estamos ya un poquito ancianos, ¿no? No, sinceramente estoy bastante cansado, ¿no? Pero no te preocupes. Sí, no sé si era que el público o el votante ciudadano de Chipinero en general se ha estado equivocando a lo largo de estos años cuando ha elegido a su representante político. Yo creo que en ciertas cosas, evidentemente, yo cuando estoy aquí, me voy al Paseo de las Canteras, evidentemente hay cosas en las que nos han equivocado, porque el otro día, la última vez que vine dije, coño, qué bonito está esto. Creo que con lo que van a hacer en la playa de no sé dónde se van a equivocar, quiero decirte. Que han hecho cosas buenas, evidentemente. Que han hecho muchas cosas malas, seguro, porque en la calle están las cosas así, ¿no? Pero hay que hacer un balance, a la hora de votar hay que hacer un balance de eso. Y lo que pasa es que yo creo que en democracia hay una cosa que es muy fuerte, que voy a decir una cosa bastante facha, pero hay gente que no sabe, que no debe tener derecho ni a votar, porque no tiene ni puñetera idea de lo que está votando, ¿no? Entonces, ¡ay, qué mono es este! Pues yo le voy a votar, porque yo le veo un mono muy agradable, pero eso no arregla nada. Claro. Lo peor que tiene la democracia es que puede votar todo el mundo. Hay gente que no está preparada para votar. De verdad. Es muy duro eso. Es muy Pero, duro. Juan, Sí. yo creo que hay gente que no está preparada para votar y que se deja influir pues por cosas absurdísimas, ¿no? O por la vecina. Ve a votar fulano de tal, ¿no? Yo recuerdo cosas con comentarios que me he quedado diciendo, pero el hecho de deje usted a esta señora que vote lo que ella le dé la gana. O sea, y hoy como política se hace en todas las esquinas, ¿no?
Santiago, en el terreno personal llegaste a anunciar que os ibais a casar, Sí. Ramón Rivero y tú. Sí. ¿Cómo va ese proyecto? Sí, no, lo aparcamos simplemente porque nos salió un contrato importante y lo tuvimos que aparcar, porque nuestro problema más que nada ahora mismo es de tiempo, ¿sabes? Pero ya está claro, la fecha es el día 7 de marzo en Álora, en el sitio este que te he dicho que tenemos la casita. Nos casamos en Álora el 7 de marzo. Estáis ustedes invitados. Muchas gracias. Serán los padrinos, serán el defensor de pueblo andaluz, Chamizo. Alaska, que será mi madrina, que bueno, es una amiga nuestra de hace muchísimos años. Y luego, pues evidentemente pues vendrá mi primo Juan Antonio, mi primo David, con su madre, que también quiero que sean testigos, mi amigo Antonio Molino Ollero, que tú bien conoces, y poquita gente más. Quiero decir, yo quiero hacer una cosa muy íntima, ¿no? No quiero hacer un espectáculo de eso, ¿no? De todas formas, Bastante espectáculo va a haber ya. será, digamos, una boda muy glamurosa, porque con todos los personajes que usted me ha nombrado. No, íntima. Será de los días que iré seguramente en vaquero, quiero decirte, no. Yo creo que el glamour lo llevo yo ya interiormente. No, yo creo que las cosas más glamurosas son las que se hacen con la mayor sencillez posible, ¿no? Yo cuando veo, por ejemplo, amigos míos, Alejandro Sanz ahora, ¿no? Que cuando lo veo en su casa en Miami y veo cómo vive, ¿no? Y veo lo sencillo que sigue siendo, porque Alejandro es una persona muy sencilla. Me parece increíble que él simplemente con coger su barquito, como tiene dos, se fue a cojo a María cuando se mete en su barquito él solo, o conmigo, con Lena, con cualquiera de sus amigos, y se mete hasta el fondo y se va y se queda solo en el mar, y esa sencillez es la que me gusta a mí, ¿no? Ese tipo de cosas son las que yo valoro. Aquí en Chipiona, eso es el glamour para mí. Aquí en Chipiona hace algunos meses, pues una pareja de amigos muy importante hizo también ese detalle importante de dar el paso de casarse con Sema y Tomás. Sí, Eso, los conozco además, y estuve hablando con ellos de ese tema cuando vine la última vez. en un pueblo como Chipiona, tú no te imaginarías que esto iba a ocurrir, ¿no? No, ni incluso todavía me lo imagino, sinceramente. Todavía no te lo crees, ¿no? No, porque ha habido un problema que las cosas impuestas por ley. Primero, eso en San Francisco, no sé si conoces San Francisco. No, yo he viajado poco. Bueno, aparte de La Habana, poco. En San Francisco, La Habana he estado en el festival yo varias veces y he comido con Fidel Castro, he cenado yo con Fidel. Ahora me lo cuentas. Y en lo que era San Francisco hicieron una labor muy importante antes de aprobar esa ley, sobre todo la ley de adopción, que tú sabes que allí está muy adelantado. Hicieron por los colegios una campaña muy importante educativa, ¿no? Y creo que eso en España sí ha faltado. Claro. Lo mismo que el teatro, la música deben estar en todos los colegios como asignatura, y el comportamiento también, porque creo que como están los niñatos hoy con la motito así, entonces yo creo que eso debería de estar, porque me parece mucho más interesante aprender ese tipo de cosas que aprender cómo se hace una cosa de esta de matemática, que a mí se me ha olvidado, porque yo no tengo ni idea, cuando hay unas calculadoras buenísimas a un buen precio, que te lo hacen en 3 momentos, ¿no? O sea que no he entendido nunca muy bien eso, pero creo que es importante invertir en el proyecto de un niño, ¿no? Y el proyecto de un niño debe ser un proyecto de cultura, de compromiso y de tal, ¿no? Y en eso no se invierte nada, ¿no? Un niño puede ser educado sanamente por una pareja de homosexuales, ya sea hombres o mujeres. Hombre, yo creo que un niño yo lo digo en el espectáculo, desde luego. Si Ana Obregón tiene un niño, lo puede tener cualquiera, vamos, porque con una loca, que una loca de ese tipo tenga un niño, y de la manera que lleva el niño por la calle, tirándole cosas a los periodistas, y todo no sé cuánto, si esa cría un niño y el niño sigue vivo, lo puede criar cualquiera. Pero que una pareja de homosexuales pueda criar un niño, yo pienso que sí. De entrada, yo mis amigos que conozco, tengo en San Francisco, que tienen hijos, que tienen hijos ya mayores, que tienen pues sus mujeres, están casados o tienen sus novias, que por lo tanto no tiene que ver una cosa con la otra. Yo pienso que sí, quiero decir que tampoco lo sé seguro, pero los estudios los estudios así lo demuestran, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo hijos, pero sí hay un chico que desde los 13 años vive con nosotros, se llama Rubén, además un chico bellísimo, guapísimo, que hoy tiene su novia, tiene 25 años, lleva por lo tanto 16 con nosotros. Y la verdad, yo estoy muy contento con él, ¿no? Y él con nosotros, y
y nunca ha habido ningún problema, ¿no? Ni sus padres nunca me pusieron ningún problema para que se viniera a vivir con nosotros. Y él ha sabido decidir lo que ha tenido que hacer Es lo único que nunca me ha hecho caso. O sea, me dijo, yo quiero hacer arte dramático. Le digo, ni muerto, informática. Bueno, pues el niño ha hecho arte dramático, ¿sabes? Y ahora, bueno, pues está haciendo sus cositas ya. Y como es muy guapo y tal, pues hace muchas cosas de publicidad y tal, ¿no? Cuéntanos tu experiencia en Cuba, en La Habana, y esa cena con Fidel Castro, porque... Yo estuve en La Habana hace años. Yo no volví, porque a La Habana no podía volver hasta que no haya una democracia instalada, evidentemente. No por nada, sino porque yo, siendo comunista, creo que los extremos de la extrema derecha y la extrema izquierda se tocan demasiado y eso no son buenas. Eso no me gusta. Y es un dictador, queramos o no, ¿no? Pero que ha hecho cosas muy buenas, ¿no? Creo que es un ejemplo para muchos países sudamericanos, ¿no? Sobre todo a nivel de alimentación, a nivel hospitales y a nivel hospital, a nivel sanidad y tal, ¿no? Sanidad, Yo tuve la oportunidad porque nosotros estuvimos allí cerrando el festival internacional y él nos invitó a cenar al Palacio de Batista. Entonces estuvimos cenando con él y pues estuvimos hablando de Fernando Quiñones, que éramos amigos de él, de cómo se hace el pescado frito en Cádiz, de ese tipo de cosas que se hablan con que como no sabe de qué hablar, pues habla de los tópicos de propios frito. Y es un señor que es como un ropero empotrado, ¿sabes? Es un señor gigantesco que tiene, él iba con el traje militar puesto, por cierto, que tiene una presencia muy importante, que es mucho más listo incluso de lo que parece, y que debería de haber sido más listo y haber decidido hace unos años el hacer unas elecciones democráticas en su país, que yo estoy convencido que nos hubiera ganado, ¿eh? Pero eso de no haberlo hecho, se vaya a la tumba con esa pena, claro, de saber si el pueblo verdaderamente lo quiere o no en el poder, ¿no? ¿Y cómo viste el pueblo cubano? ¿Cómo son los cubanos y las cubanas? Yo lo vi con mucha hambre, el pueblo cubano. Y luego lo vi mucha prostitución, mucha prostitución. A mí no me ha gustado. Y sobre todo vi muchos comunistas, de estos que en España van de comunistas, agarrados del brazo de muchachas de muy poca edad, ¿eh? Y bueno, si se es comunista para eso me parece bastante desagradable. Eso se llaman pederastas, no comunistas. Pederastas. Oye, si esos son con menores de edad, por supuesto. Lo he visto yo. Y gente muy importante. Bueno, no quiero obligarle a que me diga. Bueno, pueden caer 7.000 querellas. Bueno, mira, yo las querellas me las paso por el arco del triunfo, pero de todas formas, tú sabes que a mí, si hay que ir al tomate, se va. Ya me peleé una vez con Alejandro, lo hice. Comentabas antes de comenzar la grabación de la entrevista que te habías peleado con Alejandro Sanz. Pero una vez no, yo me peleaba mucho con él. Me quedé muchos años de relación, ¿no? Pero que... Tiene que ser, una amistad muy fuerte para que, a pesar de esas constantes peleas, siga la relación, ¿no? Pero él es muy listo. El otro día, esta última vez, esta pelea fue muy gorda. Porque él sacó un libro que se llama Anécdotas de él conmigo mismo y hablaba de cosas privadas de Ramón y mías, ¿no? Y él no tenía mi permiso para hacer eso. Entonces eso me molestó muchísimo. Es un libro que está en la calle, se llama Anécdotas de él conmigo mismo. Y eso me molestó muchísimo. Y además cuando ese libro prácticamente lo escribí yo, lo que hice luego el capi fue cambiarlo, ¿no? Entonces la denuncia fue porque ese libro lo escribí yo y me lo robaron, ¿no? Y él sabe que lo escribí yo, porque lo escribí con él. O sea, que otro se lo ha llevado calentito. No se lo llevó calentito, fue un robo. Fue un robo, él sabe que fue un robo y Alejandro, como es un cobarde, no se enfrentó en ese momento a Capi. A Capi luego lo echó, evidentemente. Pero fue un robo, él me llamó por teléfono muy preocupado con este tema y bueno, luego nos enfadamos, yo le dije que no quería saber nada de él. Y luego me mandó a Lena y con Lena pues se ha vuelto a arreglar la amistad, ¿no? Otra cosa no se puede... No, hombre, aparte que yo lo quiero mucho y él a mí, ¿no? Y eso tampoco... ¿Has viajado por...? No, sobre todo porque él sabe que yo soy amigo de él mucho antes de que él fuera famoso. Entonces él sabe que yo no estoy con él por la fama, ¿no? Dicen una cosa, no sé si habrá llegado a tus oídos, que cuando tuvo Alejandro Sanz el primer éxito fue tan bestial y fue tanto agobio el que tuvo que dicen que estuvo como un mes escondido aquí por la laguna en Chipiona. No, Alejandro tuvo un problema más grave que ese. Tuvo un problema bastante más grave que ese. Pero el problema más grave de Alejandro fue con el éxito del corazón partido. Alejandro tuvo una depresión muy, muy grande, eso lo sabe muy poca gente. A Alejandro se le cayeron bastantes trozos de parte de pelo, tuvo unos problemas muy graves de salud. Y en ese momento fue cuando Alejandro se pensaron incluso en retirarlo a un sitio porque Alejandro estaba muy mal en ese momento.
la ansiedad y el estrés. A mí me está pasando también un poco en ocasiones, y no es el maremán. Te das cuenta que Alejandro, cuando se levanta, si tú estás en la casa de Alejandro, es absolutamente genial, ¿no? Porque él tiene unos criados, antes lo tenía filipino aquí en la casa, él tiene unos criados cubanos, ¿no? Que esto, pues los cubanos tú sabes cómo son. Y entonces, pues, de pronto, como hay mucha gente pasando, tú no sabes muy bien a qué se dedica cada uno, ¿no? Pero luego hay una tía personal, un secretaria personal que se llama Marta Cardenal, que es la que le viene con todo lo que tiene que hacer en el día, ¿no? Y yo cuando veo eso digo, Dios mío, ¿cómo? Y Alejandro coge un bolígrafo al follón y hace así, esto no, esto no, esto no, esto no. Dice, mira, mejor no, hoy no voy a hacer nada. Y eso me parece... eso es así. La libertad de poder... No, hombre, ya se puede permitir el lujo de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero Alejandro estuvo muy enfermo en aquel momento. Me interesa saber también tu opinión sobre la figura de Rocío Jurado y sobre cómo Chipiona ahora tiene o debe de administrar ese patrimonio artístico y cultural que nos ha legado. Lo primero, evidentemente, es cuidando todo el material grabado que de Rocío. Eso debería de estar guardado ya en un sitio, o sea, de todos los estudios donde Rocío haya grabado, desde los de Miami, México y tal, todo el material sonoro de Rocío debe de estar guardado, pero muy bien guardado, no por nada, sino porque la herencia de Rocío, la gran herencia que nos ha dejado es su voz, ¿no? Eso sería lo primero, antes que estatuas ni nada, lo primero, porque ten por cuenta que cuando pasen 200 años eso debería de estar conservado tal y como está, ¿no? Y luego, además, tú sabes que hay máquinas digitales ahí, no sé. Y luego, evidentemente, sería muy importante bueno, que yo espero que eso va a pasar, que no se olvide, que nadie se olvide de Rocío Jurado, ¿no? Y que le inculquemos a los niños que ese artista desde que nacen, que ese artista, que los niños se interesen por preguntar quién era Rocío, ¿no? Vuelvo a lo mismo de los colegios. Tú que has viajado por medio mundo, ¿qué opinión hay en el mundo de Rocío? Increíble, increíble. Bueno, en México, no voy a imaginar, en Miami es una superestrella. Rocío está considerada por muchos artistas. El otro día hablando con Emilio Estefan en la misa, Emilio me lo decía, ¿no? Dice, es que es una de las mejores voces del mundo. Entonces, lo bueno, se ha ido Rocío, pero la voz la tenemos ahí grabada, ¿no? Pero verdaderamente se ha muerto se ha callado una de las mejores voces del mundo, ¿no? Y eso la verdad que ha sido una pena, ¿no? Sobre todo que además haya tenido la suerte de que le haya atacado la enfermedad en el estado más agresivo, ¿no? En las partes blandas, ¿no? Y lo de Rocío ha sido una verdadera lástima. Retomando proyectos, me interesa mucho volver a hablar sobre el tema de Ignacio Sánchez Mejías y la argentinita, a ver de qué forma se podría arbitrar, significar eso, y sobre todo el tema de la memoria histórica que me diste al principio. No, el tema del espectáculo argentino es un espectáculo muy bello sobre el toro y la copla, que yo no sé por qué le han dado a la gente por decir que la copla es una cosa franquista. Y a mí cuando la copla, todo es copla, ¿no? Era un espectáculo sobre el mundo taurino muy bello, un espectáculo muy lorquiano, y un espectáculo muy ataborado también, ¿no? Y sobre todo un espectáculo que yo hice para Rocío porque Rocío quería hacer algo gordo, ¿no? Y Amador estuvo muy pesado con el tema, y cuando terminé ese texto, además, ese texto lo tengo guardado como en paño porque algún día lo voy a hacer, ¿no? Como un homenaje a ella, además, ¿no? Y era un espectáculo donde se cantaban las 10 mejores canciones que se han hecho sobre el mundo de taurino, que estaba dividido en 4 partes, que eran las 4 suertes del toreo, ¿no? Y era muy bonito porque terminaba con Federico García Lorca en el escenario recitando los poemas por Ignacio Sánchez Mejías, ¿no? Y ahora el tema de la memoria histórica. Y el tema de la memoria histórica, pues un espectáculo que ya se estrena en octubre en el FIC de Cádiz, entra en producción el FIC. Entró con Ministerio, viene con Ministerio de Cultura, Junta de Andalucía, y va a ser una coproducción que voy a hacer también con una gente de Miami. Voy a empezar ¿En dónde va a estar encuadrada esa historia de la memoria histórica? Bueno, pues fíjate qué bonita la idea que he tenido, que es justo donde Spielberg rodó El Imperio del Sol. Entonces, justo debajo de los decorados, de lo que quedaron de los decorados, los guardeses que había en esa finca, que tienen Alzheimer, ¿no? Entonces, lo único que recuerdan es cuando los americanos estuvieron rodando esa película, y
ellos ven a Spielberg por todos lados, y a Christian Bale, y a Malkovich, y lo he enmarcado en esa forma. Y he metido también, porque Spielberg, cuando fueron a clavar la torreta grande del decorado, aparecieron huesos de muertos de la Guerra Civil. Muertos de la... Y mataron a 98 personas. De la parte de izquierda. En el espectáculo salen nombres y todo. Y entonces, a partir de ahí tuve la idea de meter un personaje que es un fantasma, que es una anciana, que es la que está buscando los restos de su marido, que nunca le devolvieron la dignidad que se le tiene que dar a un muerto, que es una placa con un nombre y Es espeluznante. Es espeluznante y tristísimo, pero yo creo que hay que abordarlo ya. Yo creo que hay que abordarlo, porque evidentemente eso sí que es Alzheimer. Bueno, pues yo creo que hemos terminado la entrevista. Ha sido un placer. Y muchas veces se le dice al personaje, ¿se ha sentido usted a gusto? Pues yo le voy a decir que me he sentido a gusto con el personaje. Eso también está muy bien. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a ti. Encantado.